Dios les bendiga, muy buenas noches. Un gusto, un privilegio estar hoy nuevamente con ustedes en nuestro estudio Biblia en mano. El estudio donde vamos sistemáticamente leyendo los capítulos y los versículos de la Biblia para entender a profundidad, de acuerdo a su contexto y de acuerdo a la historia bíblica, a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy estamos estudiando el capítulo 8 del libro de Marcos. Por lo que ya les bendigo y les animo a que se unan a este estudio y que podamos hoy estar juntos aquí eh, meditando acerca de esta hermosa enseñanza que tiene Jesús para nosotros. Lo bendecimos y en el nombre de Jesús voy a estar aquí meditando al capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Mi querida chatía Donis, un gusto, una bendición poderte saludar. Y qué bueno, como eres la primera, yo te pregunto, mi querida hermana chatía, si todo está bien, el sonido está bien, si hoy estamos hoy con todo correcto acá para poder estudiar. Y si ya tienes, y te pregunto, aunque yo sé que sí, pero quiero saber si ya tienes tu Biblia lista, si tienes ahí ya tu cuaderno de apuntes para poder hoy estudiar. Ani López, muy bendecida noche para usted, qué bendición en su vida para nosotros, esa hermosa carta que nos dio tanto a mi esposa como a mí, nos llena nuestro corazón y nos da un enorme gozo de saber que la obra que hacemos en el Señor tiene su recompensa en ustedes. Gracias, Chatía. Me dice que Chatía Donis, que todo está perfecto. Pues bueno, qué bendición de que estamos aquí y estamos listos para estudiar, por lo que hoy vamos a estudiar ya capítulo 8 versículo 1, ¿verdad? Esperemos un momentito, yo creo que vamos a iniciar ya, porque los que están ya, que Chatía nos dice que está listísima, y mi hermana Ani, yo creo que también está sumamente lista para iniciar, ¿verdad? Por lo que hoy vamos a iniciar con la lectura del capítulo 8 y versículo 1 de Marcos. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor. Antes de iniciar, mi querida abuelita Luna, le bendigo en el nombre de Jesús. Qué bueno poderla saludar. Y dice la palabra del Señor. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido desde lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Tenemos aquí un momentito, mi querida hermana Rosy, te bendigo y qué gusto de tenerla allá por acá. Para que veamos el contexto, siempre me gusta ir viendo el contexto del capítulo anterior y los versículos anteriores. Vemos que Jesús y sus discípulos venían de estar en la región de Tiro y de Sidón, que eran lugares de gentiles, eran tierras cananeas. Y allí Jesús eh, hizo un milagro tremendo de una liberación de un demonio sobre la hija de la mujer sirofenicia, gentiles, llevando la luz a los gentiles. Y luego nos dice que vinieron a Sidón, a la tierra de Decápolis, donde Jesús sanó a un sordomudo. Decápolis aún era territorio gentil. Y entonces dice que en gran manera Jesús les dijo que no lo divulgaran. Se corrió por toda la región el, la voz de lo que había hecho seguramente con este hombre en Decápolis, que le había abierto los oídos y su voz tartamuda se había aclarado completamente. Quiere decir que había hecho un milagro no solo en la lengua,
sino en la mente de este hombre. Lucky de Broy, te bendigo en el nombre de Jesús, qué bueno que ya estás por acá. Y entonces, muy seguramente, Jesús permanecía en esta región de Decápolis, una región gentil. Pero dice que en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo. Entonces, eso quiere decir que la multitud se había mantenido allí con él. Él sanó al sordomudo y muy probablemente, no sabemos si hubo un periodo de tiempo, pero lo probable es que Jesús en su caminar se agolpó una gran multitud y la multitud se quedó a escucharle. Esto es una situación un tanto diferente a la alimentación de los 5,000 que vimos anteriormente, porque la alimentación de los 5,000, ustedes se recordarán, Jesús también se había apartado con sus discípulos a un lugar solitario y ahí llegó una gran multitud y ya lo estaban esperando. Y ese mismo día se hizo de noche y ahí se hacía tarde, perdón, y ahí ante esa multitud Jesús hizo ese enorme milagro. Pero aquí la gente tenía ya tiempo de estar con Jesús. Dicen aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, la multitud había estado escuchando la palabra del Señor y no se iba. Tal vez se iban en algún momento, pero regresaban o se mantenían ahí con Jesús. El asunto era que ya eran, más adelante nos dice que eran 3 días. En el versículo 2 dice, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. 3 días de estar con Jesús. Eso demostraba lo interesados que estaban en escuchar su palabra. Porque en esos 3 días no se nos narra que hubieran ocurrido más milagros. Y entonces la gente fue atraída, obviamente, por los milagros, pero se quedaron por la palabra. Y ese es la forma en que normalmente opera el Espíritu Santo en el accionar del Evangelio y el discipulado. Porque los milagros, normalmente los evangelistas en su predicación ocurren muchos milagros para que la gente sea tocado de que esto no es solamente una predicación intelectual, pero se quedan por la palabra. Y entonces nos dice aquí, tengo compasión de la gente. Me llama la atención que igual que sucedió anteriormente con la alimentación de los 5,000 y en otros pasajes, Jesús se presenta con esta palabra, compasión, compasión, ese sentimiento que nos habla del deseo de Dios de no dejar a la humanidad en la condición en la que se encuentra. Compasión. Miren ese sentimiento que Dios nos enseña y nos muestra y nos anima a que nosotros como sus hijos tengamos con las demás personas. Que no seamos indiferentes al sufrimiento de los demás, tengan la culpa o no, porque nosotros también estábamos en una condición que muy probablemente estábamos con culpa delante de Dios, o sea que realmente éramos culpables para estar como estábamos, pero Jesús tuvo compasión de ti y tuvo compasión de mí, y esa es la cualidad, y miren, ese sentimiento de Jesús ante las almas necesitadas, tenemos que tenerlo. Hoy venía de un viaje, fui a ver varias cosas y me parqué en un lugar los que conocen por aquí, en la carretera interamericana, camino a San Lucas. Dejé el carro ahí en lo que yo iba a ver otras cosas y cuando regresé al carro, yo venía solo, vi que había una señora muy anciana y que iba con un bastón y yo estaba sobre la carretera interamericana.
y que iba caminando con mucha dificultad. Entonces me acerqué y le dije, disculpe, ¿a dónde se dirige? Entonces me dijo, yo voy caminando más allá. Me dijo, y me señaló un espacio, no era tanto, la verdad era como unas 8 cuadras, si lo vemos así, pero para una mujer. Y le dije, ¿qué está haciendo aquí? Es que me vine a traer mis tortillas, me dijo, para almorzar. Y no hay más cerca de su casa, le dije, o no hay quien la venga a traer. No, me dijo, yo vivo solo. Entonces le dije que yo la llevaba y la traje, la llevé. Les digo esto no para que digamos, oh, qué bueno él, que no, 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 para que nosotros estemos listos, que en todo momento estemos con los ojos abiertos para tener esa actitud que tuvo Jesús de compasión por los demás. Dios ha preparado buenas obras de antemano para que andemos en ellas. Yo estoy seguro que esta anciana que estaba caminando ahí era una obra que Dios había preparado de antemano para que yo ejerciera compasión, misericordia y amor. Y así, alrededor de tu vida, hay personas que están caminando, hay personas que están cerca de ti, no necesariamente tu familia, pero hay situaciones que Dios espera que el velo sea quitado, el velo de la indiferencia, para que tengamos compasión por los demás. Jesús tuvo compasión y dijo, ya tienen 3 días de estar aquí y no tienen que comer. Tal vez el primer día tuvieron que comer, tal vez el segundo día ya tenían un poquito menos, el tercer día ya no tenían que comer. Y dice aquí la palabra de Dios, versículo 3, y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Mira el cuidado del buen pastor, porque él no era como un conferencista o simplemente un predicador que no le importa a la gente que está ahí, le importa brillar él. No, Jesús lo que diferenciaba su enseñanza era su estilo de vida, que reflejaba la compasión. Y él dijo, bueno, miren, si los envío ahorita y les digo, bueno, vayan a comer, están en ayunas, o sea que ellos no habían comido. No se dice cuánto tiempo, pero estaban sin comer. Y si los envío en ayunas a sus casas, se van a desmayar en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. La diferencia entre cualquier motivador o cualquier persona que se pueda parar a decir cosas que pueden sonar hermosas a la enseñanza de Jesús es que Jesús nos enseña con el ejemplo de amor, de cuidado. Él tiene cuidado de ti. Si estás pasando una situación económica muy difícil e incluso tu sustento se ve comprometido, Dios tiene cuidado de ti, pero también nos tiene a nosotros, que nos ha unido a través de el Olivo Ministerios para ayudarnos los unos a los otros. No dudes en contactarnos, no dudes en acercarte a nosotros para que nosotros podamos llegar, que podamos orar si es necesario orar, pero también apoyar si es necesario apoyar en cualquier momento, porque ese es el amor y la compasión que nos muestra Cristo. Y dice el versículo 4, estamos en Marcos 8:4. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos que están aquí en el desierto? Y él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Miren, cuando uno lee así, dice, pero estos que tenían en la cabeza, estos discípulos, con el respeto, ¿verdad? Porque eran los apóstoles, que eran ser los apóstoles, pero uno, Lorena de Ovalle, te bendigo en el nombre de Jesús. Qué gusto poder compartir la palabra y estudiar la palabra juntos.
acababan de pasar una situación muy similar con la alimentación de los 5,000. Ellos vieron, de hecho, ellos participaron en el milagro. Ellos vieron que a pesar de que eran aproximadamente 20,000 personas, que ya lo explicamos en su momento porque hicimos la cuenta así, y tenían 5 panes y 2 peces, eso fue suficiente para alimentar y que aún sobrara. Pero los discípulos le vuelven a hacer la misma pregunta. Miren, yo veo que el trabajo de discipulado de Jesús fue tener que volver a recordar una y otra vez las lecciones que les iba enseñando. Y uno dirá, pero estos qué lentos para entender. Ellos son un reflejo de lo que somos nosotros. Que cuántas veces Jesús nos ha enseñado a que Él tiene control de nuestra vida, control de nuestra situación, pero nos volvemos a desesperar, nos volvemos a angustiar, nos volvemos a meter en el estrés. Y Jesús tenía que volverles a repetir, porque su mente aún no estaba del todo transformada. Yo os he contado que he visto a unos herreros trabajar y veo cómo tienen que meter el hierro en el fuego y sale el fuego, el hierro a rojo vivo, pero sale sin forma y tienen que estarle golpeando y golpeando y golpeando con el martillo una y otra vez. No al primer martillazo se logra hacer la pieza que quieren formar. Tiene que ser una y otra vez. El ser discípulos de Jesús conlleva que Jesús tiene la paciencia necesaria para enseñarnos una y otra vez. Y muchas de las circunstancias que pasamos es para que sea formado en nosotros ese carácter que no se formó la primera, pero debe ser formado en nosotros. La mente nuestra debe ser transformada. La mente de los discípulos aún no estaba transformada. Acaban de ver el milagro y le responden, ¿y de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Acaban de ver y le preguntan, ¿de dónde alguien podrá saciar a estos? Cuando acababan de ver un gran milagro. La mente de nosotros tiene que ser transformada para poder creer lo que Dios tiene para nosotros. Para que poder creer lo que la palabra de Dios dice. Porque es muy fácil creer lo que es sencillo, lo que vemos todos los días. Eso es fácil de creer. Cualquiera puede creer que hay buses que lo llevan de un lugar a otro y que tú vas a llegar a ese lugar y vas a encontrar un bus. ¿Por qué? Porque eso es cotidiano, es usual. Cualquiera puede creer que puede ir a llenar nuevamente su tanque de combustible porque sabe que hay una estación muy cerca de su casa y si va a ir todos los días, la estación va a estar ahí. Eso no es difícil de creer, no se necesita fe. Nuestra fe es probada cuando Dios nos lleva al momento de tener que esperar algo sobrenatural. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Está igual que la de los discípulos? Que aún habiendo visto algo dicen, ¿y quién podrá darles a estos de comer? Y Jesús les vuelve a hacer la misma pregunta. ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron ahora, 7. ¿Cuántos panes tenéis? Y miren, es interesantísimo que Jesús enseña algo con esto muy, muy tremendo. De alguna manera, tú y yo fuimos elegidos, fuimos llamados y respondimos al llamado. ¿Para qué? Para ser rescatados por Cristo. Ajá, ¿para qué? Para ser parte de su cuerpo. ¿Y para qué? Para que siendo parte de su cuerpo, actuemos como Cristo actúa. Ser parte, instrumentos de su poder,
instrumentos de su bendición. Y normalmente, no siempre porque Dios es Dios y Dios es soberano, pero nos usa a nosotros para dar a conocer a los demás la manifestación de su poder. ¿Cuántos panes tienes? Siempre vamos a tener algo que dar. No, es que yo ya no tengo nada. Eso dijeron los apóstoles, no tenemos nada. ¿Cómo? ¿Cuántos panes tienes? Y buscaron y vieron que tenían 7. Y esas preguntas de Jesús no son para saber Él, sino para que nosotros nos demos cuenta que ya tenemos una bendición en nuestras manos. Los panes ya estaban entre la gente que estaba hambrienta. Los panes ya estaban entre la gente que estaba necesitada. Pero esto era necesario traerlo y ponerlos en las manos de Jesús. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. En el área que tú necesitas. En el área que los demás ven y tú mismo ves que es imposible. Hay cosas que los médicos no pueden llegar. Hay cosas que el dinero, por más que tengas, ya no es suficiente. Jesús te dice, ¿qué tienes? Como le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tú tienes? No tengo nada, no tengo nada. Mira qué tienes, porque Dios ya te ha bendecido. Solo tienes que poner tu bendición en las manos de Jesús. Aliso Valle, te bendigo en el nombre de Jesús. Y entonces, dice la palabra de Dios, versículos 6 y 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes, y habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo. Y mandó que también los pusiesen delante. Mira qué hermoso. Eso sucedió también en la otra multiplicación de los panes y los peces. Jesús miró a la gente y tuvo compasión. Y Jesús les mandó a recostarse. Les mandó a tener una posición de descanso. Pero ¿cómo si tenemos hambre? Nosotros no queremos dormir, lo que queremos es comer. Jesús los mandó a reposar. ¿Por qué? Mira lo que dice la bendita palabra del Señor. Salmo 23, 1 y 2. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. El que estaba delante de esa multitud, el que estaba delante de los discípulos, era el buen pastor que está reflejado en la Biblia, que es el mismo Dios. Jesús es Dios. Y estaba parado delante de ellos, no como el juez que los iba a juzgar por sus pecados, sino como el buen pastor. Porque Dios tiene varias facetas, pero la faceta con la que se muestra a nosotros, a nuestra vida, no es la del juez inquisidor, sino es la del buen pastor. Hoy el buen pastor está delante de ti. Hoy el buen pastor, aquel que cuando está el buen pastor, nada me faltará. Por eso no importaba la multitud. Mira, aquí podíamos ver que eran multitudes, pero no importaba la cantidad de personas que fueran, porque estaban delante del buen pastor. Y Jesús lo reconocía como sus ovejas. ¿Eres oveja del buen pastor?
Porque si eres oveja del buen pastor, lo tienes que seguir. ¿Cuál es la seña de que eres oveja del buen pastor? Lo tienes que seguir. Una oveja del buen pastor lo obedece. ¿Verdad? Mira las cosas tan sencillas. Y esta gente dice que le mandó a la multitud que se recostase en la tierra. Y aquí no dice que la multitud se rebeló, la multitud obedeció. Escuchó la voz del pastor y obedeció. Mira qué hermoso. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Los discípulos dijeron, mira Señor, pero este es un desierto. Jesús no lo veía como un desierto. Lo veía como el lugar de delicados pastos porque Él les iba a dar el mejor alimento que había. Les iba a dar el maná del cielo. Les iba a dar, miren, como recibió Israel en el desierto, un pan que vino del cielo, peces. Y esto fue un milagro mayor, porque Moisés no se multiplicaron los peces, las codornices vinieron volando y cayeron, y los pececillos se multiplicaron. La materia viva se multiplicó de alguna manera, porque Él los llevó a lugares de delicados pastos para hacerlos descansar. Pero vemos dos acciones que realiza Jesús para dar de comer a las personas. Y dice el versículo 6, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús antes de que comieran? Gracias. Gracias. La comida que hoy tú comiste fue gracias al cuidado del buen pastor. Y tenemos que reconocer ese cuidado del pastor, porque somos ovejas del pastor. Y el agradecimiento, mire, el agradecimiento es una vacuna contra el orgullo, contra la altivez, contra la autosuficiencia. Dio gracias. Y luego, ¿qué dice? En el versículo 7, tenían también unos pocos pececillos y los bendijo. Él dio gracias y bendijo los alimentos. Mira qué hermoso. Bendijo. Hizo una bendición sobre la comida y la comida se multiplicó. El agradecimiento y la bendición que salga de tus labios es un reconocimiento de que tenemos un buen pastor que cuida de nosotros. Jesús lo hizo y creo que es un buen ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer en reconocimiento cada vez que nosotros alimentemos nuestro cuerpo. De saber que no solamente, que claro, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo tiene algo que ver, pero si Dios no nos diera la vida, si Dios no nos diera la salud, si Dios no nos diera los dientes, hay cosas tan sencillas. Cuando tienes malo un diente y no puedes comer, aunque tengas un manjar enfrente y no puedes comer, es algo frustrante. Y Jesús dio gracias y bendijo los alimentos. Y dice el versículo 8 y 9. Estamos en Marcos capítulo 8, versículos 8 y 9. Erika Arenales, le bendigo en el nombre de Jesús. Y comieron y se saciaron. Y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta, perdón. Dice primero que eran 4,000 personas. Normalmente, cuando dan números en la Biblia, con unas pocas excepciones,
cuentan solo a los hombres y generalmente a los hombres que estaban en su plenitud, no contaban a los niños ni a los ancianos. Por lo que se calcula, si calculamos que por cada hombre que había ahí, había una mujer, dos niños por familia, fácilmente podrían ser 16,000 personas, las que Jesús alimentó. No es la cantidad, pero la cantidad nos habla que no hay límite para lo que Dios puede hacer, para lo que Jesús, el poder de Jesús puede hacer por ti. No hay. Y esto nos habla de que no importa la situación en la que estés, no importa la necesidad en la que estés, Jesús es más que suficiente. Y termina diciendo que ellos comieron y se saciaron y sobró tanta comida que aún 7 canastos llenaron de lo que sobró del pan y de los peces. ¿Cuánto se multiplicó? Es algo, no diré increíble, porque esa palabra quiere decir que no creo. Y yo sí creo que pasó. Algo milagroso. Algo que solo Dios puede hacer. Y luego dice que fueron y entraron en la barca y se fueron a la región de Dalmanuta, Dalmanuta. Esta región me llama la atención porque está mencionada, aunque está mencionada acá en el Evangelio de Mateo, dice que era la región de Magdala. Aquí hace y de hecho Dalmanuta estaba en la región de Magdala. Pero ese nombre, hay cosas tan increíbles porque, bueno, no, ya el increíble me lo voy a quitar de la palabra, ¿verdad? Porque yo sí creo la palabra. Pero ahí nos dice que va Dalmanuta al occidente del mar de Galilea, cerca de la antigua ciudad de Magdala. Así es, pero no era Magdala exactamente. Y esa región, ahora los arqueólogos están sacando restos de la región que creen que es Dalmanuta. Por mucho tiempo nadie supo y dijeron probablemente, miren, esto es una cosa que es ficticia de la Biblia y no. Ahora la arqueología está sacando los restos que confirman este lugar. Otra cosa que me llama la atención es que la región de Magdala, no nos dice allí, pero muy probablemente fue el tiempo donde María Magdalena, porque le decían Magdalena porque era de la región de Magdala. Muy probablemente ahí escuchó de las palabras de Cristo. Versículo 11. Dice la palabra de Dios. Estamos en Marcos 8:11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Cuando llegó ya a tierra de la región de Galilea, podríamos decir, lo estaban esperando los fariseos. Y dice la palabra de Dios que se acercaron comenzaron a discutir con él. Los fariseos no querían aprender de él. Querían encontrarle fallas, querían encontrarle algo porque contradecía sus enseñanzas. Porque ellos habían montado toda una estructura religiosa con muchas tradiciones y enseñanzas que no eran las enseñanzas que habían sido establecidas en la palabra de Dios. Ellos no querían creer. Muchos milagros estaban haciendo entre ellos. Muchos milagros. Cosas extraordinarias. Ellos seguramente estaban escuchando cómo había alimentado a una multitud de unas 16,000 personas.
Pero en vez de querer escudriñar el poder de Dios, ellos comenzaron a discutir pidiéndole señal del cielo para tentarle. Ellos ya habían recibido pruebas suficientes. Jesús había hecho milagros, muchísimos milagros ya, en toda Galilea. Y ahora pero ellos no querían creer. Hay personas que aunque vean un milagro tras otro, aunque Jesús incluso haga un milagro en sus vidas, aún así, su corazón endurecido se niega a creer. Su orgullo y su soberbia, su propia posición mental y filosófica, les dice, no, 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 pero esto que pasó, sí pasó, pero no pasó como ustedes dicen. Niegan los milagros. Ellos estaban pidiendo una señal y seguramente cuando hablan una señal, estaban pidiendo una señal, probablemente algún tipo de milagro astronómico. O como vio Israel en el desierto, que había una columna de fuego que bajaba, una columna de nube. Pero habían recibido ya suficientes pruebas y esto ya solo indicaba un corazón endurecido y Jesús se rehúsa a seguirles ese juego. Porque cuando la persona se niega a creer, aún viendo los milagros, aún viendo el poder de Dios, ya no hay nada que tú puedas hacer con eso. Porque por más milagros que mire esta persona, no quiere creer. Y Jesús aquí mismo, en el pasaje paralelo que dice Mateo, lo dice con un poco de más detalle. Porque dice Mateo, capítulo 12, 39 al 41, siempre en este pasaje, dice, para dar un poquito más de contexto a la respuesta, porque dice, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Miren qué tremendo y qué terrible. Jesús vino a una generación específica que habitaba en Israel. Era una generación bendecida, era la generación que tanto habían esperado los profetas. La generación que iba a ver la misma encarnación de Dios, el Mesías prometido caminando entre ellos. Y ellos no quisieron creer. Y Jesús le dice, generación mala y adúltera. Ya más señales a ustedes. No les será más que la señal suprema. Porque la señal suprema que marcó que Jesús era el Mesías y que confirmaba la declaración de que Él es el Hijo de Dios, sería su resurrección. Y dijo Jesús que habrían de esta generación, en el tiempo final, habrían 2 lugares que se iban a levantar
y que los iban a condenar a esa generación de fariseos, de rabinos de la ley, porque eran maestros de la ley, de escribas, de saduceos, de maestros de la ley. Iban a ser condenados, aunque ellos creían que agradaban a Dios, iban a ser condenados por Nínive, una ciudad pagana, que ante la predicación de un profeta se convirtieron. Y esta generación, que según eran los que tenían que tener el conocimiento de Dios, le dieron la espalda a su Señor. La reina de Saba llegó de lejos buscando la sabiduría de Salomón, y tenían a alguien superior a Salomón en ese momento. Ellos no quisieron reconocerlo. Esto es un aviso para nosotros. ¿Cuántos milagros han ocurrido en nuestra vida y todavía dudamos de Señor alguna vez? ¿No? Si no, tendremos que volver a pasar en el fuego, a seguirnos dando forma, ¿verdad? El herrero que va dando forma a la pieza hasta que agarre la forma deseada. Y entonces, para ir ya cerrando el versículo 14, Marcos 8:14. Dice, habían olvidado de traer pan. O sea que las canastas de pan muy seguramente se las dieron a las personas de allá, ¿verdad? Habían olvidado traer pan. Y no tenían sino un pan consigo en la barca. Un pan tenían. O sea, no tenían. No iban sin pan, tenían un pan. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Que hay veces que nuestra mente no sé qué nos pasa, pero lo que nos pasa es que cuando endurecemos el corazón, nuestro entendimiento se nubla. Cuando les dice, mirad guardados de la levadura de los fariseos, Jesús habla de la levadura, es una ilustración. La levadura desde el principio, bueno, esta era la señal de Jonás que quería mostrarse, la señal de Jonás en Cristo es que él saldría de la tumba victorioso, ¿verdad? Y entonces, la levadura de los fariseos, la levadura, pues muchos ya conocerán mejor la levadura que yo, pero era, se usaba en el pan más que todo para que se esponjaran. Las que cocinan creo que saben más de esto que yo y lo podrían explicar. Pero esto tenía un significado espiritual. Por ejemplo, los panes de la proposición, los que se llevaban al lugar santísimo, no tenían que tener nada de levadura, por lo que esos panes eran completamente planos. Los 12 panes que se ponían en el lugar santísimo eran panes planos, y los panes que se comían en la Pascua eran panes sin levadura, porque la levadura era una ilustración de la influencia del mal, era una ilustración del pecado.
dentro del corazón de las personas. Y cuando les dice, miren, guárdense de la levadura de los fariseos. Entonces está diciendo, mire, guárdense de la influencia del mal, del pecado que enseñan estos fariseos. Miren, estaba una cosa y les dice, y no solo les dice eso, y de la levadura de Herodes. Porque Jesús les dice que estos fariseos, y hay excepciones, porque en la Biblia hay excepciones, estaban enseñando lo incorrecto. Por eso yo les digo siempre, miren, este estudio se llama Estudio Biblia en Mano, y todos los miércoles tenemos el estudio Biblia en Mano, porque aquí está la palabra de Dios, la que es la leche no adulterada. Pero cualquier otra enseñanza que se sale del contexto de la palabra se vuelve una falsa enseñanza y se vuelve una levadura. Una levadura que influencia en mal tu corazón. Dice le voy a poner aquí Lucas 12, 1, 3. Lucas 12 del 1 al 3. En esto, juntándose por millares las multitudes, tanto que unos se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es, aquí lo voy a explicar más, la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en las tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado en el oído, en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Y entonces dice claramente que la levadura de los fariseos es la hipocresía, porque enseñaban una cosa y vivían otra. Dice Jesús en otro pasaje, ponen cargas que ni ellos pueden mover con un dedo, con un dedo. Hipocresía. No puede haber una enseñanza que te digan que hagas un montón de cosas cuando los que están enseñando no las cumplen. Que no tienes que adulterar y ellos adulteran. Que no tienes que fornicar y ellos fornican. Que no tienes que robar y ellos roban. Eso no puede ser así. Y por eso dice, guárdense de la levadura de los fariseos. Pero después dice, también guárdense de la levadura de Herodes. ¿Y cuál es la levadura de Herodes? Marcos 6, 17 y 18. La levadura de Herodes es la conducta inmoral y corrupta. Marcos 6, 17 y 18, solo para recordarles, todavía lo leímos. Dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, está hablando de Juan el Bautista, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. La levadura de Herodes es la conducta inmoral, sexual y de otro tipo. Es la conducta de corrupción, porque él, al tener lujuria ante la hija de Herodías, le dijo, pídeme todo lo que quieras, aún la mitad de mi reino te lo voy a dar. Y ella le dijo, tráeme la cabeza de Juan el Bautista. Y él lo hizo porque no podía negarse delante de todos, aunque sabía que Juan era un profeta. Pero prefirió el halago de los que estaban ahí, prefirió su reino terrenal a mancillar el nombre de Dios. Esa es la levadura de Herodes. Y es tremendo porque a los discípulos se ponen a discutir con Jesús. Pero mira, no traemos pan.
Y de plano nos está diciendo esto porque no traemos pan, llevaba un pan. Le dice, pero ¿cómo ustedes no pueden entender? ¿Por qué tienen un pan aquí? Acaban de ver que yo con 7 panes alimenté a 16,000. Y allá con 12 panes alimenté a 20,000. ¿Qué creen que puedo hacer con un pan? Y entonces les dice algo tremendo. No entendéis, no comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. El corazón de los discípulos estaba endurecido. Qué tremendo los discípulos. Podríamos decir, bueno, hemos escuchado que el faraón tenía el corazón endurecido, ¿verdad? Que otros, gente terrible y desobediente, tienen el corazón endurecido. Pero los discípulos, miren, ¿qué significa un corazón endurecido? Un corazón endurecido, según la palabra de Dios, representa un corazón que se resiste a la voluntad de Dios, un corazón terco, un corazón falto de sensibilidad espiritual hacia Dios y se caracteriza por la desobediencia, por el orgullo y por la incredulidad. Es un corazón que está en rebelión a Dios, y mira esta palabra, en rebelión a Dios, y es incapaz de entender las verdades espirituales. Eso es un corazón endurecido. Pues miren, un corazón endurecido es un corazón desobediente y terco. Los discípulos, Jesús les dice, miren, ustedes son desobedientes y tercos. Es negarse a seguir los mandamientos de Dios, es similar al faraón. Una característica de un corazón endurecido es insensible, se vuelve insensible. ¿Qué significa eso? Es la incapacidad de sentir temor de Dios o preocupación por el pecado. Ya tu corazón ya no importa, dice, no es tu corazón, el corazón de la persona con corazón endurecido, ya no le importa pecar, ya es una mancha más en el tigre, una raya más al tigre. El corazón endurecido es un corazón orgulloso, es la soberbia que se resiste a la sumisión ante Dios. Un corazón endurecido es el producto del pecado acumulado. El pecado continuo anestesia la conciencia. Y por eso la imagen que están viendo ustedes ahí ahorita, te mira un corazón de piedra. Y cuando vienen pruebas, un corazón endurecido reacciona con amargura en lugar de fe ante las dificultades. Y ese era el corazón que tenían los discípulos en ese momento. Habían visto todos los milagros y ahora discutían si Jesús podía proveerles. Que no tengamos un corazón duro, mis hermanos. Y ahora, ¿cómo podemos nosotros volvernos? Porque dice, aún tenéis endurecido el corazón. Miren la bondad de Dios. Aún quiere decir que faltaba poco para que ese corazón fuera cambiado de un corazón de piedra a un corazón de carne. ¿Y cómo sana Dios un corazón duro? ¿Cómo se puede sanar un corazón endurecido? Lo primero es reconocer el estado en que estamos. Es reconocer que ya nuestro corazón ya no siente lo mismo. Tenemos que pedir a Dios que examine nuestro corazón, porque el que tiene un corazón endurecido es el último que se da cuenta. Y solo el Espíritu Santo de Dios, y muchas veces a través de su palabra o de otras formas, nos muestra que tenemos el corazón duro. El primer paso para volver nuestro corazón sensible, de un corazón duro a un corazón sensible, es reconocer el estado en que estamos. El segundo paso es el arrepentimiento. Es abandonar la rebeldía
y volvernos a Dios. Es arrepentirnos, es cambiar la dirección, es dejar el pecado y decir, Señor, yo sé que ahora estoy en pecado y yo me arrepiento, me vuelvo de ese pecado. La tercera parte para volverse de corazón endurecido es el estudio de la palabra de Dios. Es permitir que esta bendita palabra de Dios suavice tu interior. Y un último punto que yo quería mostrarles para volvernos de un corazón duro, endurecido, a un corazón sensible, es la obediencia. Empezar a responder prontamente a la voz de Dios. Dios es maravilloso, Dios es un Dios bueno. Nos muestra que es un Dios que se preocupa por nosotros. Jesús no es alguien alejado. Él es al que debemos acudir en el momento de necesidad. Porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Un mediador nada más. Jesucristo, hombre. No hay nadie más. Un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Por lo que los bendigo en el nombre de Jesús y quiero orar por sus vidas. Si tienes alguna necesidad, Cristo es el que puede suplir tu necesidad. Él es el buen pastor que te cuida. Pero cuídate de no manchar tu vida con hipocresía, con decir algo y vivir una cosa diferente. Cuídate de la sensualidad y del pecado y de la inmoralidad sexual. Cuídate de la corrupción del mundo que te pide y te seduce para no hacer la voluntad de Dios. Y si hemos caído en alguno de estos pecados y nuestro corazón se ha ido endureciendo, que nos volvamos a Dios y vamos a orar por eso en este momento. Padre, hoy en el nombre de Jesús, Señor, clamo, Señor, bendito Señor, por todos aquellos que están sufriendo, que tienen una dolencia, Señor, que tienen necesidad. Que hoy, Señor, tú nos has recordado tu palabra, que tú eres el buen pastor. Y el que tiene al buen pastor, la que es oveja del buen pastor, nada le faltará. Hoy en el nombre de Jesús, declaramos esta bendita palabra, que si tú obedeces la voz de tu Señor, si tú te sometes en mansedumbre ante Él, nada te faltará. Si estás en momento de angustia, en momento de tristeza, en momento de necesidad emocional, tienes que saber que el Señor te lleva a lugares de delicados pastos en los cuales poder descansar. Hoy recibe el reposo de Dios, el reposo de Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que el mundo no puede dar, pero Cristo te la da. Él te hace reposar en ese lugar, aunque todo se mire una tormenta. Allí donde está Cristo, está tu reposo. Hoy oramos a tía Donis por su consuegra, Claudia Hernández, que se fracturó su tobillo. Padre, restaura sus huesos, restaura sus músculos, sus tendones. Nosotros creemos que tú lo puedes hacer. Te pido, mi Dios bendito, que tú la levantes. Hoy pedimos, Señor, por Tuti, Señor, que está en el hospital. Señor, hoy te pido, Señor, que tú la tomes como tu oveja, Señor. Que si su corazón fue endurecido, Señor, por los golpes, por las humillaciones,
por tantas heridas, Señor. Que seas tú, Señor, el que suavice y sane cada herida de su corazón. Que sane, Señor, con tu bálsamo, con tu aceite, con tu unción, Señor, las heridas de su corazón para que pueda permanecer en ti y pueda llegar al lugar de tu reposo. Damos por Janet, Señor, para que sea resguardada, para que habite bajo la sombra del Altísimo, para que sea protegida por ti. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes. Un gran privilegio compartir la palabra y qué gusto haber podido ver esos capítulos tan hermosos que nos enseña la palabra del Señor. Los esperamos el próximo miércoles para seguir el estudio de Biblia en mano y el día domingo también a las 8 de la noche para que escuchen la meditación de la palabra. ¿Quieres aportar para el ministerio? Puedes enviar tus diezmos y ofrendas y contactarte con nosotros. Les bendecimos, que la paz de Dios quede con ustedes y que ese reposo del Señor guarde desde hoy cada salir y cada entrar de su vida. Muchas bendiciones y muy buenas noches a cada uno de ustedes.